Norma Internacional de Auditoría 315. Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. La Norma Internacional de Auditoría 315 presenta la responsabilidad del auditor de identificar y evaluar los riesgos de error material en los estados financieros mediante un entendimiento de la entidad, su entorno y control interno. Este entendimiento es un proceso continuo y dinámico de obtención, actualización y análisis de información durante la auditoría, que le permite al auditor planear la auditoría y evaluar los riesgos. La información obtenida puede servir como evidencia de auditoría. Objetivo: el auditor debe identificar y evaluar los riesgos de error material debido a fraude o error que puedan existir en los niveles de estado financiero y aseveraciones. Para poder identificar estos riesgos, el auditor debe tener un entendimiento de la entidad y su entorno, para así poder diseñar e implementar las respuestas apropiadas a los riesgos evaluados de error material. Definiciones: aseveraciones, representación que la administración incorpora en los estados financieros y que el auditor utiliza en la identificación y evaluación de los riesgos de error material. Riesgo de negocio: riesgo que resulta de acciones, eventos o circunstancias que pueden afectar de manera adversa la capacidad de la entidad para cumplir sus objetivos y metas. Control interno: proceso diseñado e implementado por una entidad con el fin de brindar seguridad razonable sobre el logro de objetivos y metas de la entidad en la confiabilidad de la información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables. El control interno se diseña de acuerdo a la entidad y brinda seguridad razonable, mas no absoluta, debido a que pueden existir limitaciones que afectan el control. Procedimientos de evaluación del riesgo: procedimientos desarrollados por el auditor para lograr un claro entendimiento de la entidad, su entorno y control interno, lo que le permite identificar y evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa debidos a fraude o error, a nivel de los estados financieros o aseveraciones. Riesgo significativo: riesgo de representación errónea de importancia relativa que el auditor determina que requiere de consideración especial en el desarrollo de la auditoría. Se considerarán riesgos significativos aquellos relacionados con el riesgo de fraude, los cambios económicos y contables, las transacciones complejas, las transacciones significativas entre partes vinculadas, la información financiera con alto grado de subjetividad y las transacciones significativas realizadas fuera del curso normal de los negocios. Requisitos: procedimientos para la evaluación del riesgo y actividades relacionadas. El auditor debe aplicar procedimientos de evaluación del riesgo, generando así información pertinente para la identificación y valoración de riesgos de representación errónea que puedan presentarse a nivel de los estados financieros y aseveraciones. Estos procedimientos no presentan la suficiente evidencia de auditoría, pero permiten reconocer la susceptibilidad de los estados financieros a incluir errores materiales. Por esta razón, estos procedimientos deben implicar cuestionamientos con la administración y personal de la entidad que proporcionan información relevante para el auditor relacionadas con la elaboración de los estados financieros, efectividad del control interno y asuntos legales de importancia. Los procedimientos analíticos le ayudarán al auditor a identificar aspectos de los cuales no era consciente y que generan riesgo de error material. Igualmente, la observación e inspección y demás procesos necesarios que proporcionen información relevante de la entidad y su entorno para la identificación de riesgo de error material.
entendimiento de la entidad, su entorno y control interno. Las normas internacionales de auditoría requieren que el auditor obtenga un entendimiento de la entidad, su entorno y control interno para el desarrollo de la auditoría. Conocer y entender la entidad implica conocer la naturaleza de la entidad, sus operaciones, estructura de gobierno y propiedad, campo de acción, clientes y proveedores, objetivos y estrategias, marco de referencia de información financiera aplicable, entorno legal y políticas contables. Esta información le permite conocer al auditor tipos de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones que esperan incluir en los estados financieros. De la misma manera, el auditor debe conocer y entender el control interno de la entidad y los procesos relacionados a la auditoría de los estados financieros, evaluando así el diseño y eficacia de los controles relevantes en la auditoría. Como parte del conocimiento del control interno, el auditor debe entender sus componentes. En primer lugar, el ambiente de control, donde el auditor evalúa si la entidad lleva a cabo una cultura de honestidad, integridad, conducta ética y capacidad. Si el auditor encuentra debilidades en este componente, esas debilidades pueden afectar el control interno en conjunto, debido a que da la base y estructura del control interno. Procesos de evaluación del riesgo de la entidad. El auditor debe determinar si la entidad lleva a cabo procesos relevantes para la identificación de los riesgos de negocios, estimación de la importancia de los riesgos y acciones a seguir para hacer frente a los riesgos. Igualmente, el auditor debe entender dichos procesos, lo que le ayuda a reconocer si existen riesgos que el control interno no ha identificado y si estos riesgos presentan una debilidad importante al proceso de evaluación del riesgo de la entidad. Sistema de información y comunicación. Los sistemas de información consisten en infraestructura de software, personas, procedimientos y datos. El sistema de información produce reportes, contiene información operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento que hace posible operar y controlar el negocio. Tiene que ver no solamente con los datos generados internamente, sino también con la información sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la toma de decisiones, informe de los negocios y reportes externos. El auditor debe entender el sistema de información de la entidad, lo que implica conocer clases de transacciones, procedimientos electrónicos y manuales, registros contables y procesos de información financiera para la elaboración de los estados financieros. En cuanto a la comunicación, el auditor debe conocer los procesos de comunicación relacionados a la información financiera, determinando obligaciones y responsabilidades, como lo son las comunicaciones entre la administración y encargados del gobierno corporativo, y comunicaciones externas relacionadas con entidades regulatorias, evaluando si son comunicaciones pertinentes y apropiadas. Actividades de control. Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. El auditor debe entender las actividades de control que juzgue relevantes para la identificación y evaluación de riesgos de representación errónea de importancia relativa dentro del desarrollo de la auditoría. Las actividades de control pueden estar relacionadas a autorización, revisiones de desempeño, procesamiento de información y controles físicos. Monitoreo de controles. Los sistemas de control interno deben monitorearse,
proceso que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo y es realizado por medio de actividades de monitoreo en el curso de las operaciones y evaluaciones separadas para tomar las acciones pertinentes. El auditor debe conocer y entender los procesos de monitoreo de los controles sobre la información financiera y las acciones correctivas que desempeña la entidad. Cuando la entidad lleva a cabo auditoría interna, el auditor debe conocer sus procedimientos y si están acorde a la entidad. Identificación y evaluación de los riesgos de error material. El auditor debe identificar y evaluar los riesgos de error material a nivel de estado financiero y aseveraciones para diseñar y aplicar los procedimientos necesarios de auditoría. A través del entendimiento y conocimiento de la entidad, el auditor puede identificar y evaluar estos riesgos y así determinar las acciones a seguir. De la misma manera, el auditor debe establecer la importancia del riesgo. Esto implica juzgar si el riesgo se debe a fraude, si está relacionado con eventos económicos de atención específica, analizar la complejidad de las transacciones y subjetividad en la información financiera. Documentación. El auditor debe incluir en la documentación las discusiones llevadas a cabo con el equipo de trabajo y las conclusiones a las que se llegaron, entendimiento de la entidad, su entorno y control interno, y riesgos identificados y evaluados. www.auditul.org